Hoy vamos a hablar sobre el plano de tierra de las antenas. Todo el mundo, siempre hemos hablado de este tema, pero la verdad es que nunca hemos profundizado mucho en lo que respecta a que exista una tierra, bien en una antena vertical o bien en una antena horizontal. Tan importante es su presencia en unas como en otras. Y es verdad que en el supuesto de una antena vertical, el plano de tierra representa la otra mitad del plan de la antena, y entonces normalmente juega un papel mucho más importante en la tierra, en una antena vertical que en una antena horizontal. Normalmente cuando estudiamos una antena vertical, sobre todo, debemos aplicar lo que se llama la teoría de imágenes, en el cual, y esto significa que el plano de tierra se convierte en un espejo, de tal manera que virtualmente refleja la otra mitad de la antena, y que se convierte esto en un dipolo virtual. Una parte real, que es la parte que está física de la antena, que es el mástil, y una parte imaginaria o virtual que estaría debajo de la tierra, conformando todo ello un dipolo. En este caso nos encontramos con que tenemos ese plano de tierra que en la teoría suponemos que es infinitamente conductor e infinitamente extenso, cosa que no es cierto, ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces, efectivamente, la Tierra no es un buen conductor, sino es todo lo contrario, es un mal conductor, pero es conductor, ojo, y le llamamos semiconductor o eléctrico. Semiconductor no significa que vaya la corriente solo en un sentido, ¿eh? Semiconductor significa que es poco conductor o dieléctrico. Cualquier medio que tenga las características de la Tierra, y por lo tanto la Tierra también, tiene tres carnets de identidad, podríamos decir. Tres parámetros que lo definen, siempre. Estos parámetros se llaman, el primero de todos, permitividad. Permitividad constante dieléctrica. Se representa por epsilon, que es un signo epsilon minúscula, la E minúscula en griego, podríamos decir. Denota la capacidad de polarización ante la presencia de un campo eléctrico. O sea, normalmente las moléculas que conforman el medio, pues todas normalmente están cargadas bien positivamente o negativamente, porque los electrones están normalmente siempre fuera del entorno de lo que son los átomos, ¿no? Y entonces indica de alguna manera la rapidez con la que las moléculas se orientan en un campo o en otro, dentro de un campo variable. Esa capacidad de ponerse a favor del viento, entre comillas, ¿vale? Esa capacidad es la permitividad de ella. La podemos definir también como la capacidad que presentaría un condensador, como está puesto en la figura. Un condensador de placas paralelas de 1 metro cuadrado de superficie separadas por un cubo de 1 metro de lado de material del medio. O sea, imaginaros que hacemos un agujero de un metro, mejor dicho, más que un agujero, hacemos unas rendijas, metemos una placa de cobre aquí de 1 metro cuadrado, aquí otra, aislamos el resto y la tierra que hay en medio nos medimos la capacidad, y esa capacidad que estamos midiendo es función de la permitividad del medio. Y por lo tanto, como estamos hablando de capacidades, la permitividad se mide en faradios metros. Faradios metros. La permitividad o constante dieléctrica. La otra es la conductividad. Es fácil la explicación de la conductividad, su capacidad para conducir corriente, no hay mucho más que hablar del tema. Y también es un parámetro, por lo tanto es un parámetro variable. ¿Por qué? Porque
todo este estrato, que es de tierra, tiene muchos elementos que hacen variar esa característica, como son la cantidad de sales disueltas, la cantidad de humedad que tiene en ese momento, la temperatura que tiene la tierra en ese momento. Y hay una serie de parámetros que van a hacer variable esto, que sepamos que es un elemento variable. Y por último tenemos la resistividad, la conductividad, que se mide en mos metros en vez de ohmios. Como estamos hablando de conductividad, que es la inversa de la resistividad, entonces lo medimos en mos metros o siemens metros. Normalmente cuando la permitividad nos referimos a ese parámetro en una tierra normal de la que nosotros pisamos normalmente, como no tiene componentes ferromagnéticos que puedan alterar un campo magnético. Por ejemplo, imaginaos que es una tierra pero que está ruginosa, que tiene mucho hierro, pues entonces esa tierra va a alterar el campo magnético que esté por ella. Pero una tierra de las nuestras de la huerta, pues la verdad es que no. Entonces cuando estamos en el caso de una tierra de la huerta, pues tiene valor de 1. Cuando estamos hablando de otro tipo de tierra de hierro, por ejemplo, pues entonces tiene un valor, depende de la cantidad de hierro, tiene un valor superior a 1. Cuando estamos hablando del vacío, todos estos parámetros, que sabemos que el vacío también no es buen conductor, primero porque no conduce la electricidad, son aislantes. Pero el resto de parámetros los tiene. Y nos vamos a referir muchas veces a ellos porque cuando comparemos la conductividad, o sea, la permitividad o la permeabilidad de un medio cualquiera, el valor absoluto va a ser ese valor por el del vacío. Por eso les llamo E sub 0, ni sub 0, en el caso de la conductividad es 0. Esto siempre significa el vacío, esto es el vacío, como por ejemplo la velocidad de la luz en el vacío, también la llamamos C sub O, ¿no? C sub 0. En el caso de la Tierra, los parámetros referidos a la Tierra son, claro, depende del tipo de tierra, por lo tanto esos parámetros son muy variables. Y aquí vemos, por ejemplo, unos cuantos tipos. El agua salada, por ejemplo, es la que más conductividad tiene, y tiene 5 siemens por metro cuadrado. Por metro, perdón. Y la constante eléctrica o permitividad vale 81. El agua dulce vale un milisiemens y la permitividad 80. Una tierra muy buena tiene 30 milisiemens y 20. Una buena ya solo tiene 10 milisiemens, una media 5, y en fin, así hasta la pobre. Cuando hablamos, estos son los valores relativos, y además se escriben siempre con la E sub R. Por lo tanto, la permitividad del medio total, que como he contado antes, la E es igual a la E sub 0 por la E sub R. Siempre, y en las fórmulas cuando eso sale siempre. Eso más que nada para que tengáis una idea de cómo están relacionados unas cosas y otras. Eso sería la naturaleza de la Tierra. Ya no vamos a hablar más entonces de lo que tenemos aquí. Tenemos pues un elemento que medio conduce y tiene una constante eléctrica. Y además, como curiosidad, vamos a hablar, sabemos todos, por ejemplo, que un metro eléctrico de cable coaxial no es lo mismo que un metro de cable físico. ¿Por qué? Porque interviene la velocidad de propagación. La velocidad de propagación es función de la constante eléctrica del polietileno, del aislante. Cuando la corriente circula por la Tierra, está pasando también a través de un medio
semiconductor o mal conductor como es el propio polietileno, solo que tiene otras características. Por lo tanto, las longitudes de onda o la longitud eléctrica dentro de la Tierra no es la misma que la longitud eléctrica fuera de la Tierra. Por ejemplo, media longitud de onda de una Tierra mediana, tú coges el hilo y dices, de aquí a aquí media longitud de onda para 14 metros, por ejemplo, es plan esto. Cuando va por dentro es 0,14 veces más pequeño. Al revés, bueno, sí. O sea, quiero decir que más largo, ¿no? Que sería, vamos a ver, claro, más largo, no, la eléctrica siempre es más larga que la física. Claro, la longitud eléctrica es más larga que la física. O sea, aquí lo mismo, sería una longitud eléctrica, media longitud eléctrica o una, sería más larga que la física. La física sería 0,14. El factor de acortamiento es brutal, ¿eh? Entonces, os fijáis en otra historia, la corriente que circulará por arriba de la Tierra y por debajo no será la misma, porque las ondas, o sea, la onda tiene diferente longitud, y si van cara al mismo sitio, que puede ser la base de una antena, pueden entrar en fase o no. Y entrar en fase o no entrar en fase significa que las fases se pueden sumar o restar, y entonces introducir una pérdida adicional, porque cuando en un sitio es máximo, la otra puede estar incluso al revés y se pueden incluso anular. Y si no hay corriente es porque hay mucha resistencia, y eso está alterando también la resistencia de entrada de la propia antena. Quiere decir que por aquí hay mucha historieta en lo que respecta al tema de la antena. Bien, ¿qué ocurre cuando tenemos una antena vertical, como es en este caso, que radia que está radiando? Hemos dicho que la otra parte es el espejo y forman el dipolo. Bien, sabemos que la radiación se produce en principio entre una parte y la otra de la antena, en este caso solo hasta la Tierra, se produce ahí, y luego se produce una corriente de conducción que vuelve hacia la base cerrando el circuito, ¿verdad? Bien, pero eso no ocurre durante todo el espacio que radia la Tierra, sino solamente en un entorno o en un círculo de media longitud de onda de radio. Tendríamos algo parecido a esto. Tenemos una antena impresionante y lo que sería una semiesfera de media longitud de onda de radio, la radiación que se produce dentro de ese entorno vuelve otra vez a la antena y se produce mediante una corriente de retorno o de conducción, como puede ser cualquier circuito eléctrico, que sale de un polo y vuelve por el otro polo. Pues aquí es lo mismo. ¿Qué significa eso? Que en este volumen no hay radiación. Toda la radiación está volviendo a la Tierra. Por eso es tan importante que este tramo de horizontal de media longitud de onda, ese círculo, sea lo más conductor posible, para tratar de evitar la mayor posible las pérdidas. A partir de esa media longitud de onda, ya sí que se empiezan a conformar ondas de radiación, y entonces en la Tierra se conforman ondas de desplazamiento, porque esto ya se desplaza. Y esto es esto ya es la radiación en el campo lejano, podríamos decir. Nosotros, claro, hemos visto que la Tierra es un tema muy variable, que depende de muchos factores, y nosotros tratamos de que, vamos, poner un poco de orden en el tema, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues tratar de añadir elementos que de alguna manera aminoren todas esas variaciones.
y si es posible quitarlo. ¿Cómo hacemos eso? Pues añadiendo un plano de tierra artificial nosotros. Y ponemos uno está de tierra y otro que ponemos nosotros. ¿Cómo hacemos ese plano de tierra? Pues lo vamos a hacer de dos maneras. Un tipo de malla, o sea, meter una malla de un círculo más o menos de media longitud de onda, puede ser una malla o puede ser un conjunto de radiales. Vale, y a eso le vamos a llamar plano de tierra. Entonces distinguiremos el suelo del plano de tierra. Una cosa es el suelo y otra es el plano de tierra. ¿Cómo van a convivir estos dos elementos? Pues pueden convivir de tres maneras. Una, poniendo en paralelo los dos elementos. Un elemento es el suelo y otro elemento es el plano de tierra. Y los dos los pongo en paralelo mediante una pica de tierra y además lo entierro. O sea, meto dentro del suelo, meto el plano de tierra. ¿Qué he conseguido con eso? Pues con eso he conseguido simplemente mejorar la tierra, sin más. Y entonces, ¿cómo la mejoro? Pues entre más mejor. Hay más cáscara. Si lo hago así, entre más mejor. Otra cosa es que lo pueda hacer, que no lo puede hacer por causas. Imaginaros que esto es todo rocoso. Pasaba, por ejemplo, en la estación telegráfica del Cabo de la Nao, que aquello todo es caliza. Aquí no hay ni un dedo de tierra. Entonces se tira por encima. ¿Y entonces qué hace? Pues que hay dos interacciones. Una es la capacidad del propio hilo sobre ese suelo, que es pobre, y luego están las dos conducciones. La conducción que va por los hilos, o por la malla, por el plano de tierra, y la otra conducción que va a través de tierra. Aquí es donde se puede encontrar ese problema de que aquí hay medias longitudes de ondas eléctricas, o que son iguales que las físicas, en el plano de tierra, mientras que en la Tierra sabemos que no es así. Sabemos que no es así porque la longitud de onda, mejor dicho, la constante eléctrica es más pequeña y entonces, o más grande, y por lo tanto las longitudes eléctricas son más pequeñas. Y podemos encontrarnos con aquí que haya una disfunción en lo que respecta a las fases de las dos corrientes que hay. Y por último, podemos hacer otra cosa. Nos olvidamos del propio suelo y entonces elevamos la antena. La elevamos del suelo, alejando su influencia, y montamos nosotros nuestro propio suelo independientemente de la suela, de la tierra. Y este es el plano de tierra elevado, que es lo normal de las verticales de VHF y la tierra y la efectivamente. Eso es lo que respecta a hemos estado viendo las antenas verticales. ¿Qué ocurre con las antenas horizontales? Que las ponemos normalmente están a una altura determinada sobre el suelo y horizontales sobre el suelo. ¿Cómo afecta esas alturas sobre el suelo? Pues afecta de muy diversas maneras, sobre todo en el lóbulo de radiación, también en la impedancia de entrada, pero aquí nos vamos a referir más al tipo de radiación. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de una antena horizontal que está a un cuarto de longitud de onda sobre el suelo, a un cuarto solo, es decir, que está bastante bajita, porque imaginaros, por ejemplo, que una antena de 20 metros, que mide 10 metros, la tenemos a 5 metros del suelo, más que visto a 5 metros, la tenemos puesta. Eso es un cuarto de onda. En un cuarto de onda nos está radiando así. Nos está radiando como un globo un poco aplastado, pero que la mayor intensidad está prácticamente vertical hacia arriba. ¿Vale? De hecho, la elevación en esta simulación que tengo hecha aquí son 88 grados. O sea, es la mayor radiación que tiene, 88 grados. Casi vertical, casi entre nubes.
En el plano horizontal, no, el plano horizontal es casi también omnidireccional. Está un poquito aplastado, pero es casi omnidireccional. Este sería el ejemplo tridimensional. Bien, ¿es bueno eso o es malo lo que hemos conseguido? Pues bueno y malo, las dos cosas. Malo si queremos hacer de X, ¿vale? Pero bueno si queremos conseguir distancias cortas o salvando grandes obstáculos. No es lo mismo salir con un diagrama de radiación tendido de 15, 20, 30 grados que llega hasta que llega a la ionosfera y luego vuelve a rebotar, pues ahí hay mucho espacio que no se ve, que hagas una cosa como esta, muy baja, subir y baja. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Pues que puedes cubrir terrenos cercanos, por ejemplo, detrás de una montaña. Y esa manera de radiar, que es la que podíamos nosotros usar, se llama NVIS, Near Vertical Incidence Antennas. Si la ponemos a medida de longitud de onda, lo que antes era una especie de globo un pelín achatado, ahora ya se ha abierto y ya tiene dos lóbulos. Esto ya es una radiación normal. Lo que significa que si queremos concentrar por un lado y además rebajar el lóbulo de radiación para que se parezca lo más posible a un lóbulo que haga de X, tenemos que poner las antenas a media longitud de onda. Y no sé si vale eso de que entre más altas mejor. Lo digo porque si estás montando una antena para 10 metros, no la pongas más alta de 5 metros. Pero 5 metros está aquí al lado. Una antena aquí, 5 metros, esto no funciona. El cuerpo rechaza esa manera de montar la antena. No, antena allá arriba, un mástil de no sé cuánto. Bueno, pues así es como radio y está a media longitud de onda. Vamos a elevarla, porque es que si no la elevamos, pues ¿qué ha pasado aquí al elevarla? Pues que los lóbulos de radiación que teníamos antes, que eran los principales, se han convertido en secundarios y vuelvo a tener un lóbulo de radiación principal calentando las nubes. Y si lo pongo ya a una longitud de onda, pues entonces ya tenemos ese lóbulo principal, se ha vuelto a abrir otra vez y ya tenemos una elevación de 48 grados, que es esto. Estos son los principales, pero aquí tengo los secundarios que tienen prácticamente la misma amplitud que los principales. Estoy perdiendo potencia, estoy perdiendo disponibilidad de potencia, porque la estoy dispersando en dos lóbulos. Puede que sea interesante o puede que no, la elección del diseñador. ¿Veis la importancia que tiene que una antena esté a una altura determinada? O sea, que también la tenemos que considerar la altura. Cuando diseñamos una antena, decía, ¿y dónde la ponemos? ¿Y dónde la ponemos? Y ya, bueno, si ponemos la de longitud y media ya, pues empiezan a aparecer lóbulos. Volvemos a hacer. Y bien, ahora el lóbulo principal es el del medio, cuando parezca que no. Y aquí no lo vemos, pero en realidad es por el dibujo. Pero este llega justo al borde del 1, puesto que esto es relativo, son valores relativos, y estos no llegan al borde del 1. Este que llega al borde del 1 es el que se considera principal. Y por eso, y ese tiene 30 grados. Todo esto está suponiendo que la Tierra es una Tierra perfecta. Pero no lo es. Complicado. Bueno, pues esto se supone, nada más que se supone. Bueno, pues nada, vamos a poner el plano de Tierra. También podemos poner un plano de Tierra debajo de una antena horizontal, para mejorar la Tierra que se parezca lo más posible, los lóbulos de radiación se parezcan lo más posible a eso que tenemos ahí, que hemos visto. Entonces, cuando llegamos al plano de Tierra, aquí aparece mucho gurú. ¿Cómo estamos? Bueno, acabamos. Mucha gente
que decide que su plano de tierra es el mejor y el más efectivo. Lo que pasa es que cada uno de ellos mide unas cosas distintas. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que dice la RRL como si fuera la mejor tierra. Y empieza diciendo que con un número de radiales de 15, con una longitud de onda de 0,1, que emplearemos 1,5 longitudes de onda, la pérdida de Bes respecto a un patrón que es este de abajo, el de 120 radiales, es de 3 dB. O sea, si nosotros nos gastamos ponemos 120 radiales, nos gastamos 48 longitudes de onda en hilo. Los radiales serían de 0,4. Se supone que ahí estamos aprovechando toda la corriente de desplazamiento que hay desde esa media longitud de onda que vuelve a la antena. Lo aprovechamos todo porque hemos conseguido una resistencia de conducción cero. Entonces, de ahí a solamente poner una longitud y media de onda de 0,1 longitudes, vamos a perder solo 3 dB. Digo, parece poco, pero, ojo, es la mitad de la potencia, que lo tenéis en cuenta. Y a partir de ahí, pues podéis decidir. Bien, pues entonces podemos ir cambiando el número de radiales conforme vamos aumentando. Fijaros que según la RRL, conforme vamos aumentando el número de radiales, vamos aumentando su longitud, ¿vale? Y vamos perdiendo decibeles. Esta gente lo que hace, fijaros que lo que está viendo es el campo, está estudiando el campo lejano, el campo eléctrico lejano. O sea, él radia y mide campo, radia con otra composición y mide campo. Esa es una manera de hacerlo. Luego llega otro señor, que es el 4 Unión Nancy, o N4, que tiene un libro sobre antenas de baja frecuencia, y dice que es la mejor manera de los mejores radiales son los que dice él. Dice, yo pongo 4 radiales de 0,1 y me gasto 0,4 longitudes de onda. Pero fijaros que aquí en principio él solo habla de poner longitudes de onda, o sea, cantidad de hilo. Y luego habla de la resistencia de tierra en función. Y aquí te habla de ohmios. Ya no tiene nada que ver eso con esto. Y bueno, aquí nos podemos ver lo mismo. O sea que, imaginaros que si ponemos solo 2 radiales, ¿cómo estaba esto? No serán 2 radiales, 15 radiales, 30 radiales, 60, lo ha puesto en horizontal. Ah, y 120, sí. Ah, sí, exactamente. Es que todo tenía que haber figurado como columna. Bueno, pues si meto de 2 radiales 0,15, tengo 29 ohmios de pérdida. Si meto 0,2, 28. Si meto 25, 0,25, 28 con 2 radiales. 2 radiales no son aconsejables nunca. Si pongo los 15 radiales, voy bajando de longitudes de onda. Y voy bajando, pero normalmente fijaros que para conseguir mucho o poco, no por poner más radiales vamos ganando a la misma velocidad, vamos ganando conductividad o vamos eliminando resistencia. Esto no es así. En esto, si estudiamos esta tabla más lentamente, que eso lo podíais, cuando dispongáis de eso lo podemos ver, vamos a ver que, por ejemplo, de tener 15 radiales, por ejemplo, a 0,15, tenemos de 15, le ponemos 60 radiales, y es una burrada, solamente hemos ganado 3 ohmios. No por más radiales es más económico. Más efectivo. Por lo tanto,
aquí podemos llegar a la conclusión de que la inutilidad de alargar un pequeño número de radiales o aumentar el número de ellas cuando son cortos. Y aquí explico la historia de esta radial. Y por una parte, si en vez de 15 radiales tenemos 120, solo hemos ganado 3 ohmios y hemos empleado 8 veces más de hilo. Esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta. No volvernos locos contando hilo, porque no es lo que vale eso. Aquí, por ejemplo, está un ejemplo que está muy bien. Esto es de Roddy, no me acuerdo, un americano que ha pasado toda su vida haciendo comparaciones con cables de tierra. Y aquí, por ejemplo, vemos que si ponemos hilos de 0,25, a ver cómo estaba esto, que lo veo yo. Ahora, de poner 4 hilos. 4 hilos de 0,25. De 0,125 es lo mismo que si ponemos 8 radiales de 0,125. O sea, es lo mismo poner 4 hilos de a ver cómo lo puedo explicar de una manera rápida. Tenemos una longitud de onda que es una longitud de onda de hilo. Esta longitud de onda de hilo hacemos 4 radiales de un cuarto de longitud de onda. Y se lo ponemos delante. Y tenemos una ganancia referencia a 0. ¿Vale? Esos 4 hacemos 8. Con la misma longitud de onda, o sea, con el mismo una longitud de onda, lo cortamos en 8 veces en vez de 4. Hemos ganado 1,7. En vez de poner 4, poner 8 radiales con el mismo hilo. Bueno, pues así, esto mismo, con 2 radiales, podemos organizarlos de la misma manera. Y ir comprobando que, aquí comprobamos fehacientemente de que mejor muchos radiales cortos que poco largos. ¿Vale? Y lógicamente interesa, y lo que interesa sobre todo es que las antenas, o sea, la tierra sea simétrico, todo simétrico que se pueda. De tal manera que si tenemos un cuadro, por ejemplo, y podemos poner radiales largos y radiales cortos, no es interesante cubrir la zona de esa manera, sino hacer un círculo de los que quepan, de los cortos, que acabarán en todas las direcciones. ¿Vale? Y eso, bueno, hablando, nos estamos yendo. Claro, de tierra elevado, correré un poquito aquí. Esto lo conocemos. Lo llamamos contraantena contrapeso. Estamos llevando las antenas que nosotros conocemos como de un VHF, ¿no? Que es la que más empleamos. Deben ser resonantes. Y dado que si el plano de tierra cumple sus condiciones, la impedancia de la base no son 50 ohmios, son 36,5. La mitad de la resistencia a radiación de un dipolo en el espacio libre. ¿Vale? Para el ajuste a los 50, normalmente se consigue inclinando los radiales hacia abajo, de tal manera que al separar la distancia que hay entre el vertical radiador y el plano de tierra, aumenta la impedancia. Entonces conseguimos el ajuste de los 50 ohmios de esa manera. El número debe ser par. ¿Por qué? Porque cada radial, a ver, aquí, por ejemplo, vemos los de 4, 15. Cada radial, esto radia, cada radial capta la radiación del radiador, capta sus corrientes, o sea, sus corrientes que vuelven hacia la base en sentido contrario, pero todas opuestas, y aquí se cierran, ¿no? ¿Qué pasa con el campo creado por estas fuentes? Pues que se oponen uno con su homónimo.
Y al ponérselo, el campo resultante radiado por el plano de tierra es cero. Solamente existe el campo radiante del radiador. ¿Qué pasa cuando solamente hay un radial? Cuando pasa un radial solo, que unas veces es bueno y otras veces es malo, ves que ahí hay solamente una corriente de desplazamiento hacia adentro que crea su propio campo. Y al crear su propio campo, modifica el campo irradiado del vertical, del radiador. Y a veces produce elementos que son buenos y otras veces no. Porque hay una cierta directividad. Y a lo mejor interesa esa directividad. Si pones dos, obviamente esos dos van a anular sus campos de radiación y ahí tenemos el equilibrio. Si tenemos una antena en la que no nos caben, por la causa que sea, no nos caben los radiales a su cuarto de longitud de onda, ¿qué hacemos? Lo ponemos como podamos y acabamos ajustando con un dipolo, con una inductancia, y si no, con un condensador, en función si es alto o bajo. Todo esto es lo que he comentado. Aquí ya no sé nada más. Bueno, pues ya sí, ya está todo lo que te puedo contar. Bien, pues nada, que tengamos en cuenta únicamente el tema ese de los sistemas de tierra óptimos, que solamente hay que tener una premisa, que más vale muchos cortos que pocos largos. Y ya por lo demás, yo creo que ya hemos dicho todo. Armando, una pregunta, para que nos quede claro. En el caso de Envis... ¿De qué? Antena Envis. Es una... Ah, la NBIS. Envis, Sí. como quieres decir. Bueno, yo, o sea... Bien, obviamente la frecuencia de trabajo, ¿no? Habrá una... Claro, la reflexión será la máxima frecuencia utilizable. A partir de VHF o incluso un poquito antes, posiblemente ya no haya esa posibilidad. Casi coinciden la máxima frecuencia de trabajo, la MFU, con la frecuencia crítica, que es la que si tiras para arriba sube y baja y no pierde nada. Vale. Casi coincide, pero no tiene por qué haber coincidencia. Y no tiene nada que ver. O sea, tú cuando estás hablando de que una antena está a un cuarto de longitud de onda, estás hablando de un cuarto de longitud de onda de la frecuencia que estás trabajando, de la que vas a trabajar. Y tú puedes encontrarte, según si la antena es muy alta, imagínate que estás trabajando en 28 o en 30 megaciclos. 30 megaciclos son 10 metros, una longitud de onda. Un cuarto de longitud de onda son 2 metros y medio. Está poniendo una antena así, de alta, más o menos, ¿vale? Pues esta es una antena NBIS, de todas. Y a 30 megaciclos, el ángulo de elevación, ya has visto ahí que son 88 grados. Ya está así de alta. Y si ese es el ángulo de elevación, cuando encuentre la capa F o si hay alguna anterior, rebotará con ese ángulo, siguiendo las leyes de reflexión. Lo que pasa es que esa frecuencia coincide cuando tú determinas cuál es la frecuencia, la máxima frecuencia utilizable. Que tú te pones, como puedas, meter una antena, o sea, una frecuencia dirigida al cielo, pero que tú puedes poner un sistema de antenas para verlo, o puedes bajarte la antena aprovechando la propiedad de NBIS. Es que están interrelacionadas, pero de todas maneras no acaban de coincidir una con la otra. Pero casi sí. Como los gallegos. No. O sí. ¿Sabes? Sí, pero sí. Yo tengo una pregunta. Bueno, tengo dos. Una de ellas es has hablado de los palos de tierra en las antenas verticales. Entonces, yo he tenido una antena vertical, que es una Neutronics americana, en la cual, dentro de las normas de funcionamiento de la antena, me explicaba
que podía trabajar la antena sin palos de tierra. La antena vertical, perdón. Y entonces la explicación que daba es que siempre y cuando la instalara dentro, o sea, de la tierra, a 20 centímetros del suelo, con la recomendación de que fuera un suelo húmedo o que fuera un suelo con hierba. No, ya te está, el hombre ya te ha puesto, a ver si voy para atrás, Pero que el resultado era bueno, era óptimo. sí, no, sí, la Paternot también te están diciendo que el hombre o sea, la gente ya lo diré yo, el constructor de la Paternot, cuando la compras, te dice que pongas una malla de 2 metros, que con eso tienes tierra suficiente. No, pero es que yo la he probado en esas condiciones y me ha rendido la antena, ¿eh? Perdona, yo digo que no. La Paternot le ha pasado lo mismo. Yo digo que no. Primero, si es una tierra húmeda y tú la mantienes húmeda, la vas a mantener constante. Si mantienes sus parámetros constantes, tenemos aquí una tierra buena o muy buena. Tienes una tierra con 30 milisiemens o por 1. Ellos han hecho los cálculos ya para tener una tierra, por ejemplo, muy buena, además con césped, para que mantenga la humedad, y entonces ellos calculan, habrán calculado, por ejemplo, que sea una tierra de 30 milisiemens y de una constante eléctrica de 20, por ejemplo. Y ellos te dicen, mantenga usted eso en marcha. O sea, mantenga usted esas condiciones constantes. Daba importancia a la distancia desde la antena al suelo. Muy bien, era crítica a la distancia, tenía que ser 20 centímetros. La capacidad del suelo. Otra constante de entrada, de la impedancia de entrada a la antena. O sea, era otra constante que ellos te la marcaban. Y yo he hecho los cálculos de esta manera, te han dicho. Oiga, 20 centímetros del punto central, o sea, de un terminal al otro. O sea, la tierra y esto. Y aquí te dice 20 centímetros. Él te ha traducido los 20, él te ha traducido la capacidad de estos dos puntos, te lo ha traducido en una longitud. Porque aquí no te va a decir que pongas una capacidad aquí de 13 picofaradios. Dice, ponga usted 20 centímetros. Quiero decir que sin radiales, No, ahora sin radiales. ha rendido la antena. Claro, te ha rendido, pero te ha puesto una buena tierra. Claro. Y si en vez de esta tierra te lo ponen en el mar, ¿para qué te voy a contar? Pero mira, yo Mucha mejor tierra. La Paternot que tengo en Tenerife tiene una reja esa de gallinero. De Claro. 20 por 20. Sí. Lleva allí puesta 30 años. No, sí, no, Y va bien. y son de compromiso, va bien. Va muy bien. Si tú le metes una buena tierra, tienes una tierra de regadío. Si tú te vas y te compras un campo de arroz en la Albufera y lo tienes húmedo todo el año y montas ahí en medio de la parcela, te montas una antena vertical, cuando lo has ajustado ya esos 20 centímetros, que no son 20, serían a lo mejor más o menos, pero tú lo ajustas ahí, entonces eso lo tienes para todo, siempre está húmedo, siempre está tal, y entonces esa tierra nunca te va a variar. Ya no necesita elementos radiales. Claro que no. Ya. Bueno, la segunda pregunta que quería hacerte era con respecto a la tierra. La tierra que en realidad, lo digo para nada porque el ingeniero de Teleco se fijó mucho en esa posición. Y es que, dijéramos, los elementos de tierra para conseguir una buena tierra conectada con la torre tiene que ser con cable muy grueso y además desnudo. Es muy recomendable para eso, desnudo. Eso es una parte. Y la otra parte, que ya con esto termino la pregunta, es que me recomendó que cuando dentro del jack de radio conectara los equipos, nunca conectara una tierra con otro equipo, con otro equipo, con otro equipo, sino que cada equipo se dirigía directamente a un punto central, Un punto común para todos los equipos, Sí. pero no haciendo un... No, exactamente, vamos a ver.
Pero que yo, el motivo de pregunta es ¿por qué esto? El por qué. El por qué del grueso del cable en la toma de tierra tiene que ser muy grueso. Y el por qué tiene que ser la toma de tierra de cada equipo directamente a un punto común. Vamos a ver. Fácil. De todas maneras, en cualquier elemento de radioaficionado, cualquier publicación de radioaficionado, como es esa de qué es ser radioaficionado, o los libros de la ARLL, también ellos te hablan de estos aspectos precisamente. Y tenemos que tener en cuenta una cosa: lo que yo estoy hablando aquí son sistemas de tierra para radio. Lo que te habló el ingeniero a ti no eran los sistemas de tierra para radio, no. Eran los sistemas de tierra para la seguridad de tu estación. Sí, claro. Vale. No tiene que ver una cosa con la otra. ¿Vale? Bien. Normalmente, ten en cuenta que tú conectas hasta la torre, la tienes conectada al sistema de radio de tu estación, al sistema de seguridad de tu estación. Sí, te puede caer un rayo. Todo conectado, sí. Te puede caer un rayo. Al sistema de tierra de la propia torre. Te puede caer un rayo. Sí. Un rayo por lo menos son 100.000 amperios. Me pica un rayo y me rompe la casa. No, y eso te lo pueden comentar aquí gente que sabe más que yo de este tema de tal. Por eso los cables de bajada son de 50 milímetros cuadrados, ¿no? O sea, son los cables más gordos que el dedo mío. Y por eso son cables de gordo. Así que esa pregunta ya es obvia. Pero la razón del grueso del cable, ¿por qué es? Porque tiene que estar previsto que soporte 100.000, en teoría, 100.000 amperios. Mucha corriente. ¿Y el por qué desnudo? Desnudo porque interesa que esté el mayor espacio, que toque la tierra. Entre más toque de tierra. Por ejemplo, tú fíjate que una pica de 1 metro cuadrado, de 1 metro de longitud, una pica de toma de tierra, equivale a 2 metros del cable enterrado, desnudo. Tiene que estar tocando la tierra constantemente. Si lo aíslas no vale. ¿Vale? Por eso tiene que ser desnudo. Pero desnudo incluso en su tendido aéreo. Las torres de electricidad tienen también conectada a la torre. Sí. Un cable grueso. Desnudo. Una pica. A tierra. Una pica de tierra. Desnudo. Pero También. Normalmente eso se hace para la estática, porque si cae un rayo realmente eso no funciona. Es decir, a no ser que sean para rayos, que para rayos lleva una sección de 250 voltios. O sea, eso es básicamente para la estática. Para seguridad. Pero es para la estática. Siempre para seguridad. Y lo que respecta luego a no poner esto así, pongamos 3 equipos nada más. Sí, para que veas. Es obvio. La toma de tierra no debe de ir en escalera. No debe ir en escalera. Pero ya sé que no debe ir, pero yo la pregunta es ¿cuál es la razón? Porque estás conectando a tierra. Sí, no, ya, sí, pero hay un camino, hay unos caminos de corriente. O sea, aunque esté en la tierra y la corriente sea poca, si tú tienes una derivación aquí, en este de aquí, se va a ir la tierra por aquí, por aquí. Estoy contaminando el otro equipo. Claro, Tiene que ser individual. claro. Entonces lo que tienes que hacer es montar un punto central Donde tengas 3 conexiones. y conectar la tierra a ese punto central. Tienen estrellas. Conectar 3 conectores diferentes. De todo el equipo que yo quiero. Claro. Mi realidad es como seguridad, pero como seguridad para Para ti, Para ti. para tu estación. y para averías de los